Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cómo ustedes estén viendo este video. Vamos a hablar hoy de espectrofotometría y del funcionamiento de un espectrofotómetro. Esto les recuerdo que es una guía de estudio dirigido, por lo tanto es muy probable que en este video no encuentren todas las respuestas a lo que están buscando, y seguramente sí van a encontrar, y ustedes las van a detectar porque en amarillo, van a encontrar algunas preguntas que es conveniente que ustedes detengan el video y comiencen a buscar las respuestas a ellas para poder seguir aprendiendo. Esto es para que ustedes puedan ir aprendiendo a su ritmo y buscando sus propias fuentes de información, es decir, para que ustedes como estudiantes puedan hacerse más activos en su propio aprendizaje. Vamos a ver algunos conceptos previos de lo que es la espectrometría. Como su nombre lo indica, entonces estamos hablando de medir un espectro. Y de ese espectro, habitualmente, que es un amplio espectro de señales electromagnéticas, la capacidad de emitir o absorber alguna parte de un espectro por parte de alguna sustancia es lo que se denomina espectrometría. Dentro de todo el espectro que vamos a trabajar, con el que vamos a trabajar nosotros, vamos a trabajar solamente con UV y con visibles. Pero hay que tener en cuenta que el espectro electromagnético está constituido por muchas ondas, otras ondas, que son por ejemplo las de radio, las microondas, las infrarrojas, los rayos X, las gamma, etc. Vamos a hablar justamente también de la capacidad que tiene una sustancia para absorber total o parcialmente o no absorber una determinada longitud de onda de un espectro electromagnético. Esa característica de la sustancia se llama absorbancia. Y los instrumentos específicamente utilizados para medir justamente la absorbancia de una sustancia son los que se llaman espectrofotómetros de absorción o espectrómetros de absorción. Entonces, la absorbancia es la medida de la atenuación de una radiación cuando atraviesa una sustancia, es decir, cualquier espectro electromagnético que atraviese una sustancia, y ustedes y yo en este momento estamos siendo atravesados por distintas ondas de distintas frecuencias o de distintas longitudes de ondas de espectros electromagnéticos. Cualquier sustancia, entonces digo, permite que el espectro electromagnético lo atraviese o puede absorber parte de ese espectro electromagnético. Entonces, la absorbancia, que es la capacidad justamente de absorber una determinada longitud de onda por parte de una sustancia, es lo que se define como el logaritmo del cociente entre la intensidad saliente y la intensidad entrante a ese cuerpo o a esa sustancia. Ahí tenemos un pequeño gráfico que nos muestra un poco lo que es el espectro. ¿Sí? Tenemos aquí el espectro visible, si nos vamos hacia la derecha tenemos el espectro, lo que sería el infrarrojo, y si nos vamos hacia la izquierda tenemos el ultravioleta. Y si ustedes se fijan, estamos definiendo el espectro por su longitud de onda en nanómetros. ¿De acuerdo? Aquí te dejamos un par de preguntas. ¿Cuál es la unidad de medida de la intensidad de una radiación? O sea, ¿en qué se mide la intensidad de radiación de un espectro? ¿Y cuál es la unidad de medida de la absorbancia de una sustancia? Te la dejamos para que vos vayas pensando. Sigamos. Vamos a ver un par de preguntas más. Supongamos que podemos medir entonces la absorbancia de una sustancia. La pregunta sería, ¿para qué nos puede servir conocer esa absorbancia? Y la otra pregunta podría ser, entonces, ¿cómo hacemos para conocer la absorbancia de una muestra para cada longitud de onda? Recordemos que las distintas sustancias no necesariamente van a absorber todas las longitudes de onda por igual, sino que puede que absorban algunas longitudes de onda más que otras. El proceso entonces para medir la absorbancia de una determinada sustancia en la mayoría de los instrumentos de medición tiene esta estructura general. Tenemos una fuente de radiación, aquí decimos fuente de luz, pero en realidad es una fuente de radiación electromagnética. Tenemos algo que concentra eso para que eso impacte sobre lo que llamamos un monocromador. Ese monocromador vuelve a dividir a ese espectro electromagnético que entró complejo aquí en todas sus frecuencias, las frecuencias que lo componen, y luego por una ventana o por algún otro tipo de filtro, permitimos que pase solamente una frecuencia, ¿sí? Una longitud de onda. Esa longitud de onda va a atravesar a nuestra sustancia y una vez que la haya atravesado va a salir atenuada
de esa sustancia. Luego tenemos un detector que en una pantalla digital me va a mostrar esa intensidad de la radiación de una determinada longitud de onda que ha atravesado la sustancia. Sigamos. Entonces, el material de la cubeta, fíjate que si nosotros vamos a utilizar este procedimiento, evidentemente a nuestra solución, a nuestra sustancia, la tenemos que poner en una cubeta. La pregunta sería, al colocar esa sustancia en una cubeta, el material de la cubeta, ¿no introduciría algún tipo de error en la medición? ¿Qué podríamos hacer al respecto? Dejamos que vayas pensando. Estos son los tipos de cubeta que vas a encontrar para los instrumentos, los espectrofotómetros y particularmente el espectrofotómetro Perkin-Elmer-Lambda que vamos a ver en un próximo video. La pregunta entonces queda planteada. Fíjate, acá tenés, esto es lo que nosotros llamamos, en la parte de arriba podemos ver lo que nosotros llamamos el espectrofotómetro de haz sencillo, es decir, un solo haz. El procedimiento que veíamos recién, una fuente de espectro electromagnético, algún tipo de filtro que concentre sobre este monocromador, el monocromador descompone, algo que permite una rendija o algo que permite pasar solamente una longitud de onda de todo ese espectro, ese atraviesa la sustancia y el lector lo va a medir. Pero volvemos a lo que decíamos recién, tenemos un problema. ¿Cómo sabemos cómo está afectando el material de la cubeta? Para eso se utilizan esto que llamamos los espectrofotómetros de doble haz, que funcionan un poco de la siguiente manera. Ya lo vamos a ver con mayor especificidad en los próximos videos. Tienen una fuente del espectro electromagnético. Esa fuente del espectro electromagnético pasa por el monocromador, como lo habíamos visto recién, y aquí viene la diferencia. Ese haz va a impactar sobre un espejo que va a dividir en dos partes o en dos rayos exactamente iguales, ¿sí?, a la parte del espectro que está pasando a través de las sustancias, ¿sí? Y vamos a tener una sustancia de referencia y una sustancia de muestra. ¿Esto para qué nos va a servir? Y para poder comparar cuál ha sido la atenuación en la sustancia de referencia con la atenuación en la sustancia de muestra, con lo cual, haciendo algunas operaciones, esto nos va a permitir determinar o eliminar el error introducido por la cubeta. Te dejamos algunas de esas preguntas para que vayas pensando y vayas volviendo a rever este video y a buscar material adicional para contestar las preguntas que te dejamos. Y en el próximo video te vamos a mostrar lo que es el espectrómetro o el espectrofotómetro de absorción Perkin-Elmer-Lambda en sus versiones 25, 35 y 45, que son bastante similares.